Iniciamos para la clase hoy acerca del display, a conocer en breve las características de cada uno de los displays. En este caso el del 5S es una pantalla retina de una resolución de 1136 por 640 píxeles a 326 ppi. Retina Display es una marca comercial de Apple para referirse a las pantallas de alta densidad de píxeles fabricadas y desarrolladas por Sharp y otras compañías. Son utilizadas en sus dispositivos y están basadas en la tecnología IPS. Apple sostiene que esta tecnología supera la cantidad de puntos que puede percibir la retina humana. Pantalla retina, su nombre viene por la inmensa densidad de píxeles que hay por pulgada, concretamente 326 píxeles. Nuestro ojo humano solo es capaz de llegar a distinguir los píxeles de una densidad de hasta 320 píxeles por pulgada, lo que significa que en la pantalla del nuevo iPhone no seremos capaces de diferenciar un píxel de otro. ¿Qué significa que una pantalla sea tipo IPS y por qué es mejor? Los televisores de alta definición, monitores para PC y teléfonos celulares comparten la tecnología IPS en su pantalla. Es un término que aparece a menudo en campañas de marketing y que se confunde entre varias otras tecnologías como LCD, LED, OLED, AMOLED y Super AMOLED. Básicamente una pantalla IPS es un panel LCD clásico que tiene una disposición interna de los cristales líquidos que evita las fugas y pérdidas de luz, fenómeno que degradaría la calidad de imagen y la definición de colores, especialmente los oscuros. Cabe destacar que los colores dispuestos en dicho cristal líquido son iluminados por detrás con una segunda capa de focos LED, por lo que toda pantalla IPS moderno es un cristal líquido LCD arriba con una capa de LED por detrás. La ventaja de una pantalla tipo IPS es que estas poseen un amplio ángulo de visión, es decir, nos dejan mirar el panel desde cualquier posición, evitando el clásico fenómeno de distorsión de color, permitiéndonos colocarnos en cualquier lado hasta ángulos de casi 180 grados horizontales o verticales, manteniendo la fidelidad, nitidez y brillo de la imagen. Quiero mostrarles entonces el interior de una pantalla de iPhone 5 para que ustedes puedan ver detalladamente lo complejo de su estructura interna. Ahí podemos analizar que estos puntos de acá es donde hace contacto las líneas de datos del display, la línea CLK y cada una de las que vamos a ver ahorita a continuación. Acá podemos ver lo complejo de su estructura, podemos ver cada línea, como si el display apenas tiene 30-35 contactos, aquí dentro nace una estructura muy compleja de cada una de las líneas y cada uno de los píxeles. Podemos analizar acá esta capa de arriba que tapa es el papel polarizado, luego sigue entonces acá el filtro de colores, ahí lo podemos analizar, y acá entonces está el cristal, la línea que tiene que ver con la que excita los LEDs o cada LED, y acá alcanzamos a ver algunas partículas pequeñas del filtro de color donde nos indica cada color RGB, rojo, verde y azul. Acá se los pueden observar. Cuando entramos al plano del iPhone 5S, nosotros ubicamos donde conecta el display. Ya sabemos que es este de acá, es el J5, es el conector del display. Ya miramos el conector del touch en este caso, y ahora nos vamos a concentrar en el conector del display. Nosotros le damos control F, haciendo un pequeño repaso, colocamos J5, buscamos dentro del plano que nos lleve a donde esté el conector, para aquí hacer un análisis. Acá nos llevó dentro del conector el J5 y hay un apartado completo para el LCD. Aquí lo que vamos a encontrar es que esta tiene 4 subgrupos que nos llevan a conocer en sí las líneas importantes del display y cómo están agrupadas. Primero conocemos un grupo que es un grupo que se llama la línea
dos LAN MIPI, que son las líneas de datos que vienen desde el procesador. Luego, acá esta línea la miramos cuando vimos la clase de TOWS. Acá vemos que hay una línea de sincronización o de referencia entre el TOWS y el display y el IC de SAGE, que esa línea pues también da una información si al display si está conectado el TOWS, y por eso cuando el TOWS está desconectado nos salían unas rayas indicándonos que el display o que el TOWS estaba mal conectado o que se había desconectado, para nosotros poder tener esa referencia. Cuando nosotros ya analizamos a este otro sector del conector, podemos ver los otros tres grupos. Vamos a encontrar un grupo que es el grupo de poder o de alimentación. Nos incluye unos voltajes que deben de estar presentes, ahí lo podemos analizar: un voltaje de 1.8, un voltaje positivo de 5.7 y un voltaje negativo de menos 5.7. Son tres voltajes importantes que tienen que aparecer en el conector del display para su correcto funcionamiento. Luego tenemos el otro grupo que son las líneas de encendido, de reset y de V-Sync, de sincronización del display, de las líneas que tienen que estar en constante actualización de la imagen. Entonces acá podemos analizar las líneas que tienen referencia a esas líneas. Acá ya por último vemos el apartado para el backlight, que son las líneas de luz de fondo, que es pues la que nos da la retroiluminación para nosotros poder ver la imagen. Son tres líneas y acá podemos notar entonces cómo se llama cada una de ellas y en qué patica del conector hace contacto. Es muy sencillo el funcionamiento del display. Unas líneas van directamente al procesador, otras líneas van o vienen de unos componentes que están alimentando el voltaje, y acá podemos analizar. Vamos a ver un pequeño repaso. Entonces acá el plano FL es un filtro, ese es el filtro 61 C444. Cuando aparecen con la letra C es un condensador. Acá nos dice este condensador, ya lo vimos en EP0, este es de 56 picofaradios. Acá está el símbolo del condensador, uno conectado a tierra, como vemos acá, y el otro conectado a la línea positiva, que está en este caso ayudando a filtrar. Podemos analizar algo. Estos condensadores están en paralelo entre la línea de tierra y la línea que están ayudando a filtrar. Este filtro acá nos indica, es un filtro, está el símbolo de una bobina, está en serie. En serie es que por un lado recibe la línea y por el otro lado la entrega, a diferencia de los condensadores que solo una línea la tocan y la otra está debidamente conectada a tierra. Vemos condensadores, vemos las resistencias. La R91 nos dice que es de 100 kiloohmios. Ahí vemos el símbolo de la resistencia, lo podemos mirar. Y esto es algo que nos indica que esa resistencia está conectada a tierra. Acá nos indica el símbolo a tierra. Y esto nos ayuda a entender, porque quizás encontremos una resistencia, como son pocas las resistencias que vamos a conseguir a tierra, creeremos que la resistencia está en corto, y no es así. El plano nos indica que uno de sus extremos va a tierra y el otro conectado a la línea, en este caso la línea Chestnut. Nos indica su valor en ohmiaje, que es de 100 kiloohmios. Vemos los filtros, vemos resistencias, y aquí también vemos en este caso unas bobinas que están también en la línea de datos ayudando a filtrar, que son unas bobinas múltiples, son 2 en 1. Cada componente tiene 2 líneas, las cuales está ayudando
a proteger vienen desde el procesador y van hacia el display. Aquí podemos ya ver entonces el plano interno del iPhone 5S, cada una de las líneas, y vemos que están estos filtros en la línea MIPI, que es una línea que viene del procesador, pero que entonces es MIPI o MIPI, es un bus de serie y un protocolo de comunicación entre el host, fuente de los datos de imagen, en este caso el procesador, y el dispositivo destino de los datos de imagen, en este caso la pantalla. Este autobús incluye un carril de reloj CLK de alta velocidad y una o más carriles de datos. Cada carril se realiza en dos cables o en dos líneas debido a la señalización diferencial. Podemos ver que cada una de las líneas entonces representa las líneas de datos del MIPI. Por ejemplo, vemos que hacen tres líneas de pares, una que es la CLK, está la datos 1 y la datos 0. Cada una de ellas lleva una bobina o un filtro que está ahí múltiple, y este filtro entonces está, al tener una alta velocidad de transmisión en estas líneas, entonces con estos filtros común es posible reducir la emisión de ruido sin afectar a la señal diferencial de alta velocidad. Este filtro de sin polaridad lo podemos conectar de cualquiera de los dos modos. Las líneas son enviadas entonces desde el procesador, las líneas de datos y la de sincronización. Acá podemos ver en qué parte del procesador hace contacto las líneas que llevan la información hacia el display. Vemos otras líneas que son las líneas de voltaje, que ya son entonces administradas por otros IC, en este caso el ICU3 que está acá, que es el PMU, es un administrador de voltaje para lo que tiene que ver con la pantalla, con el display. Y tenemos otro controlador, un microchip de iluminación que tiene que ver con la luz de fondo del mismo display. Entonces va a ser muy sencillo poder saber en un determinado caso de qué falla se nos está presentando y qué componente tiene relación con él. Por ejemplo, si tengo una falla en estas líneas de acá que entran a este IC, ya sé que es la línea de luz de fondo y que tengo que hacerle un estudio completo. Digamos, la pantalla tiene muy poca iluminación y he probado otros displays y sigue con muy poca iluminación, entonces yo le hago un seguimiento completo a cada línea, reviso cada condensador. Por lo general la mayoría de los condensadores que están en esta línea son de 56 picofaradios. Ninguno de estos condensadores puede tener continuidad a ambos lados a tierra. Estas bobinas son muy fáciles de nosotros poderlas revisar, esos filtros, porque tienen continuidad lado a lado. Cada uno de ellos debe dejar pasar la línea completamente sin mayor impedancia. En este caso pues se dice que depende el filtro que esté, dependiendo, tiene una impedancia de 70 ohmios, 80 ohmios, 120 ohmios, 150, y los últimos, que son los que estamos hablando de la luz de fondo, tiene 240 ohmios de impedancia en esa línea, lo cual esto me indica que ellos marcan continuidad de lado a lado por ser unos filtros. Entonces, si tengo una falla en alguno de estos voltajes, ya sé qué componente lo administra o qué componente le envía ese voltaje. Aquí podemos ver algo. La luz de fondo es controlada por el U23, pero la luz que tiene que ver con la excitación de los del display de los LED RGB que están internos en la pantalla, entonces están siendo administrados por el PMU, por el U3. Ya la línea que trae las órdenes de lo que se va a mostrar en la pantalla vienen desde el procesador y son entonces ayudadas por estos filtros que están acá para entregarlas al display.
Hay unos voltajes muy importantes. En este caso hay un voltaje que va a aparecer en muchas partes de la OAR. Es un voltaje que tenemos que nosotros tener muy claro porque es el PPU1V8, que es un voltaje importante porque cada punto que ustedes ven con un círculo blanco y azul es porque él hace contacto a cada uno de ellos. Aunque no tiene relación con el display todos ellos, pero los que están acá cerca del display sí. Por ejemplo, aquí a esta resistencia de 100K le llega un voltaje de 1.8 para darle un estado a esta línea, y ahí lo podemos analizar. Si ese voltaje llegara a estar en corto, el teléfono no encendería, y por eso si el display está en corto no me dejaría encender el teléfono, porque ese voltaje alimenta cantidad de componentes. Por ejemplo, al procesador lo alimentan todos estos puntos que vemos, y hay más puntos que no alcancé a sacar por la imagen, pero que vamos a ver en algunas clases. Cuando no encienda vamos a ver ese voltaje, la gran cantidad de componentes que alimenta. Por ejemplo, por el otro lado de la OAR vemos que este IC tiene ese mismo voltaje, este condensador, este IC tiene ese voltaje, la memoria NAND flash lo tiene. Vemos que todos estos componentes, ¿qué quiere decir? Que si uno de ellos está fallando, el IC de power, acá donde vemos que nace ese voltaje, en estas líneas de acá, entonces el teléfono no encendería, que fue una prueba que hicimos en una clase pasada. Entonces, si yo tengo una falla que acá no apareciera ese voltaje, entonces está siendo bloqueado por algún otro componente que está en corto. Cada línea que está siendo administrada por un filtro es muy fácil de yo poderlas probar, porque debe pasar de un lado al otro en el filtro. Con el multímetro puesto en continuidad me tiene que marcar de un lado al otro. Entonces, los componentes involucrados en una falla de display, voltajes directamente están por estos dos componentes. A ellos les llega otro voltaje aparte del 1.8, le llega un voltaje que se llama la línea PPBCC Main. Es una línea también importante que está también alimentando 80, 100 componentes en la OAR aproximadamente. Y acá lo vemos que inicia acá en esta bobina. Esto es una bobina muy importante porque a veces cuando esta bobina está dañada, pues no nos va a dar luz de fondo, la vamos a tener muy presente, tiene que tener continuidad de lado a lado. Una bobina de alta frecuencia. Acá hay un diodo, vemos un diodo que está acá puesto en la línea y en la otra línea que tiene que ver con la del IC. Por todos los dos lados entran al IC. Estos círculos que están acá en gris es porque quise mostrarles por dónde inicia el voltaje, entra al IC, y ese mismo voltaje muy probablemente entonces con este convertidor, este microchip que está acá, recibe un voltaje y puede llegar a elevar ese voltaje que van a necesitar los LED, que es un voltaje alto, y para no consumir en su totalidad del voltaje de la batería, pues tiene estos componentes que tienen un bajo consumo, pero que tienen la facilidad de poder convertir, elevar ese voltaje al ser requerido por la pantalla para su correcto funcionamiento y la durabilidad total de la batería. Los LED de alto brillo necesitan mantener una corriente constante relativamente elevada para mantener el brillo y el color. El flujo luminoso del LED es proporcional a la corriente directa que atraviesa el LED. Por tanto, una corriente directa constante es fundamental para lograr la consistencia de la luz generada. Por ello, entonces, están estos IC, porque necesita una constante flujo de corriente para que no hayan atenuaciones o cambios de brillo en nuestra pantalla. Por ejemplo, digamos, voy a usar la cámara y como la cámara consume hacia la batería, entonces se me va a bajar la pantalla. No, para eso está este IC, para proporcionar esa estabilidad y esa constancia de ese flujo de corriente, no importando ningún otro factor dentro de la OAR. O sea, recibe un voltaje alto y está configurando ese voltaje constante hacia los LED del display. Vemos que la pantalla en los LED tiene el ánodo, que en este caso sería la línea positiva, y tiene dos líneas negativas, que sería el cátodo 1 y el cátodo 2.
ahí podemos ver el ánodo, entonces sería este color que está acá, el cátodo 1 sería este morado y el cátodo 2 sería este azul claro. Esas líneas me indican que cualquier falla que tenga que ver con luz de fondo, que yo vea la imagen pero que no vea la luz, que no sea con claridad, ya sé que es una de estas las que está fallando. Y ya entonces lo que tiene que ver con el iPhone 6, de igual manera, aquí vemos cátodo 1, cátodo 2 y el ánodo. Vemos el voltaje también importante, el PP1B8, que alimenta por este sector, en este caso es color naranja con orillo gris. Acá podemos ver a dónde alimenta ese componente, también a cuántos componentes alimenta. Aquí vemos que alimenta una gran cantidad y lo vemos acá en el controlador de bar light, que es entonces el que va a iluminar, en este caso en el iPhone 6. Este componente es el encargado de llevar el voltaje a la luz de fondo de la pantalla. Si tengo problemas con los voltajes importantes que van a necesitar los LED, entonces ya acá está el PMU del display, que este IC es el que tiene relación con las fallas que tengan que ver, ya no de luz de fondo, sino con la imagen del display. Podemos analizar acá la relación que tiene entonces con el IC Sage. Aquí vemos a dónde hace contacto, que es el mismo que lleva la referencia, que cuando está desconectado el táctil, entonces nos sale la pantalla con rayas, porque hay una ausencia de un componente y es determinado por esas líneas. Aquí puedo analizar, en este caso, ya las líneas de datos son 3, datos 0, datos 1 y datos 2, y está la línea de sincronización. Trae los mismos filtros, son muy fáciles de poder hacer una prueba rápida, porque tienen que tener continuidad de lado a lado para poder determinar si está fallando o no está fallando. Vemos unos filtros también acá, estas bobinas que están filtrando cada una de estas líneas de voltaje. De igual manera entran al procesador o salen desde el procesador. Aquí podemos analizar, cada color me indica a dónde hace contacto cada una de ellas y es muy fácil distinguir. Acá, por ejemplo, este voltaje que viene al PMU también está siendo administrado por el IC Power. Entonces, fallas de voltaje, primero desconfiaría entre los IC que tienen relación al display, y luego ahí sí ya desconfiaría del IC Power. Primero, casi siempre entonces fallan en las bobinas que están alrededor de los IC, y que muchas veces solo reemplazando la bobina solucionaríamos un caso de display. Estos puntos que me indican acá, que van a tierra, también son una parte de referencia en la cual yo parto cuando tengo una falla de display. Si yo tengo una falla que no me da imagen, pero sí entran las llamadas, o cuando muevo el seleccionador de bajar volumen, o el que me indica sin sonido, que vibra cuando desplazamos el botón del lado de silencio. Entonces, si yo veo que vibra y se activa, el teléfono está encendiendo pero tiene una falla de display. Entonces yo agarro cada punto negativo que aparece acá en este plano, es una referencia rápida, porque yo agarro mi multímetro puesto en continuidad y coloco una pinza a tierra y la otra toco cada punto. Si un punto, aparte de los que están en negro, da continuidad a tierra, ya sé que esa línea está en corto y empiezo a investigar esa línea, le hago el seguimiento. Digamos, yo hago un análisis rápido y determino que esta línea tiene continuidad a tierra, reviso y en el plano me aparece que no. Entonces empiezo a revisar cada uno de los componentes, reviso los condensadores que están también con un punto a tierra, a ver si uno de ellos está fallando, los voy desconectando poco a poco. Luego entonces puedo determinar, si yo quiero saber si el corto, estamos hablando de una falla que estamos simulando, si yo quiero saber si el corto está del conector hacia acá o del filtro hacia abajo,
quito el filtro y pruebo. Si el corto sigue acá, ya sé que es o el conector por debajo está sulfatado, está haciendo corto alguna línea y esa la falla. Y si el corto se va pero continúa acá en la línea, quiere decir que viene algún componente, sigo haciendo seguimiento, me trae hasta acá, hasta este controlador de luz de fondo. Entonces ya sé que muy probablemente ese LIC que está en corto tengo que desconectarlos, desoldarlo de ahí y reemplazarlo. Lo desoldo y si el corto se va, ese era. Si el corto no se va, desoldándolo, entonces es una línea interna que se unió con una capa tierra. Y ahí sí ya entonces sería un caso más complicado porque tendría que saber en qué parte se está uniendo a tierra para poder quitar ese corto. Así es de fácil saber si una línea que está a tierra, a dónde está generando su falla. Pero entonces cada una de estas líneas me va a indicar un valor que yo voy a poder tener claro para poder determinar alguna falla. El 6 Plus, que ya es este, también de igual manera, ya este no tiene solo como en el 5 que eran 3, acá en el 6 eran 4 y acá ya encontramos 5 filtros por la cantidad, por la alta resolución. Apenas va aumentando la resolución, pues va a tener más líneas de datos entre el procesador y el display. En este caso se cumple, acá vemos datos 0, datos 1, datos 2, la línea CLK que es la de reloj y la línea datos 3. Entonces tiene 4 líneas de datos partiendo desde la 0 y tiene la desincronización de reloj. Aquí vemos que también aparecen, son muy similares los voltajes. Hay un voltaje importante de PV8 que aparece acá en este filtro y alimenta el display, y hay otros voltajes altos, con el plano nos damos de cuenta. En este caso vemos cada uno de los condensadores y vemos cada uno de los filtros, que en una revisión nos va a ayudar mucho saber qué es un filtro y qué es un condensador, porque ya sabemos que un filtro no puede tener continuo a tierra, un condensador solo en un lado y en el otro lado no. Cuando hago esta línea delgadita es indicando que lo mismo que llega acá pasa al otro lado, lo cual me tiene que marcar continuidad en el multímetro. Acá nos está dando relación también con el mismo IC de TOUS, porque hay una línea, en este caso la línea verde, en este caso llega hasta acá. Acá la podemos analizar desde este filtro, pasa a este punto de acá para hacer la referencia entre el display y el TOUS. Podemos analizar que les deja algunos colores para que sepan cuando tengan una falla y esa línea esté en corto con qué otros componentes hace relación. Acá pueden ver que la línea gris hace contacto en estos componentes, para que ustedes lo tengan claro. ¿Y cuál es la línea gris? Pues entonces acá tomo relación, cuál es la línea gris, y acá puedo analizar que es esta que está llegando acá y que tiene relación con cada uno de esos componentes. Están los valores de las resistencias, que son importantes tenerlas claras, porque si una resistencia de esta no tiene ese valor, no le va a dar el voltaje adecuado a esa línea y va a fallar el display. Podemos ver acá los mismos controladores. Como podemos analizar ahí en el iPhone 6 Plus, vemos dos controladores de luz de fondo, el U1502 y el U1580, y vemos el U1501 que es el PMU de display, que es el que administra los voltajes para poder tener el funcionamiento del display. Recuerden que hay dos voltajes importantes. Están los voltajes de la luz de fondo y está el voltaje para excitar cada LED. Recuerden que hay un filtro de color y cada filtro de color, un segmento es de 3 unidades, que es el rojo, verde y azul. Independientemente, cada uno de ellos tiene que tener una intensidad para poder formar un color, y eso lo determina o alimenta ese voltaje el PMU de display. Son voltajes constantes que están en el display y ya por la línea de datos internamente se configura para darle una tonalidad especial a cada un píxel de la pantalla y poder generarnos una imagen completa. Entonces estos serían los que alimentan de voltaje o suministran de corriente a esas líneas, y ya el procesador determina en qué sector,
en cada uno de ellos se va a poder pronunciar un voltaje para poder generar esa imagen. Entonces recuerden, es algo muy sencillo en cuanto a la configuración del funcionamiento de luz. Las bobinas, acá podemos ver que toda esta línea también está alimentada por un voltaje. En todos los tres casos es similar, dos voltajes importantes. El PP8, el PP1B8, que es un voltaje que alimenta muchos componentes, entre ellos las líneas que tienen que ver con el display. Y está el otro voltaje importante, que es el PPBCC main, que es un voltaje similar de la batería, entra por esta línea, alimenta estas dos bobinas, hay una serie de condensadores ayudando a filtrar, alimenta los dos IC controladores de luz de fondo. Aquí podemos ver hacia qué sector corre el voltaje, que llega alto, entra a la bobina, pasa a la bobina, la atraviesa y entra al IC. De igual manera entra aquí a esta bobina, la atraviesa y pasa al otro IC, y también alimenta el PMU, el administrador de voltaje del display. También atraviesa las bobinas, y como ustedes pueden ver, cada bobina está conectada a cada IC. Ahí ustedes lo pueden analizar para que tengan en cuenta que ese voltaje tiene que estar en esas líneas y tiene que pasar el voltaje similar. Por ejemplo, si yo pruebo un voltaje acá, yo sé que acá está llegando un voltaje, digamos 3.8, 3.9, y aquí a este otro lado no sale. Este diodo tiene relación a esta misma línea que baja internamente. Esto llega acá, este es el contacto de la bobina hace contacto al IC y hace contacto a este diodo. Si acá en este diodo, que es una parte visible que yo puedo tomar una referencia de voltaje, no está el voltaje, la bobina está dañada y muy probablemente puede ser la falla que tengo en ese momento de display. Todos los condensadores que vemos de 56 picofaradios y las bobinas o los filtros que están en este caso, entonces están para ayudar a filtrar. Los capacitores, como todos sabemos, son elementos o los condensadores encargados de almacenar energía, y como tales, si por una línea les llegara un pico o baja tensión generado por una interferencia, estos tratarán de contrarrestar ese efecto oponiéndose al cambio. Si es un pico, lo absorberán, y si es una baja tensión, otorgarán a la línea parte de la energía almacenada por ellos, tratando siempre que la línea se encuentre a la misma tensión. Los condensadores cerámicos son muy útiles para esta aplicación. Se usan normalmente entre una capacidad de 56 picofaradios a 100 nanofaradios, que es igual a 0.1 microfaradio. 0.1 microfaradio es igual a 100 nanofaradios. Las bobinas son poco usadas por los técnicos normales para el filtrado de interferencias, pero son tan útiles como los condensadores, ya que pueden cumplir casi la misma cantidad de funciones que ellos. Las bobinas, debido a su principio de funcionamiento, presentan una alta impedancia a las altas frecuencias de las cuales está formada una interferencia. Por lo tanto, deja pasar libremente las señales de baja frecuencia, mientras que las interferencias les presenta una gran impedancia a su paso, con lo cual estas se ven disminuidas. En este caso estamos mirando un componente, el diodo. Es un diodo que está cerca al microchip controlador de luz de fondo del display, y entonces podemos analizar que está aquí para dos cosas. Una, el diodo es un diodo Zener. ¿Cómo sabemos que un diodo Zener? El mismo plano nos indica por medio de su símbolo que es un diodo Zener. El diodo Zener, que está acá conectado a un lado a la bobina y la otra a la línea ánodo del LED. Los diodos Zener se usan para mantener un voltaje fijo, y como podemos analizar acá, una de sus características del diodo es dejar pasar la corriente en un sentido y al contrario oponer una resistencia. Podemos analizar acá que el voltaje que está yendo hacia los LED está retornando de nuevo
al mismo controlador, y esto hace que esta característica fundamental del diodo pues deje pasar la corriente, la deje a un solo lado, y la otra que está suministrando la línea VCC main entre al controlador y siga retornando el mismo voltaje que está pasando los LED sin ningún inconveniente y no presentarse un corto en ese funcionamiento, por lo cual son muy importantes, y también en algunos casos se pueden dañar y quedar sin funcionamiento, en este caso la línea de luz. Por ejemplo, vemos que el iPhone 6 Plus también lo tiene. Aquí podemos analizarlo, tiene dos diodos Zener, porque como tiene dos controladores. Y el iPhone 5 también tiene ese diodo Zener, acá lo podemos analizar. Y siempre está entonces en la línea principal de VCC main, que es una línea de voltaje alta que entra, alimenta el circuito, y como opone resistencia no deja salir el voltaje hacia la línea, sino solamente recibe el voltaje y puede retornar el voltaje del LED hacia el controlador sin ningún problema. Cuando estamos haciendo análisis, entonces nosotros podemos hacer un diagnóstico muy rápido. Cuando yo tengo una falla en un iPhone 5S o cualquier iPhone, yo analizo el plano y yo parto. Si yo tengo una falla de display que no me da imagen, que a veces aparece y se va, que aparece en rayas horizontales, verticales, en cualquiera de esos casos yo siempre hago un análisis muy rápido del componente. Por ejemplo, estamos estudiando en este caso el conector del display. Yo analizo y miro el plano a qué punto me indica que tiene continuidad a tierra. Agarro el multímetro y los coloco en la escala de medición de continuidad, que es este símbolo que hay acá, y que arroja un sonido que es muy efectivo por eso. Entonces yo hago una prueba, coloco una pinza a tierra, en este caso la coloco una parte que sea continuidad a tierra, porque si la coloco en esa rosquita, vea que no tiene continuidad a tierra, entonces no me va a servir. Este punto sí está conectado a tierra. Hago un análisis rápido, solo deben de dar continuidad a tierra los puntos señalados en el plano. Si alguno de ellos da continuidad a tierra de los que no están demarcados en el plano, ya sé que hay un corto en esa línea, inmediatamente me voy y la investigo. En este caso está todo bien, no da continuidad a tierra, solo en los puntos que debe estar señalado en el plano. Entonces por ese lado está correctamente. Digamos que esta línea acá, vamos a suponer que esta línea acá tiene continuidad a tierra. Yo hago un seguimiento a la línea y empiezo a revisar cada componente a ver si uno de ellos está en corto o no está en corto. Lo otro que podemos hacer rápidamente es medir todos los condensadores. Todos los que marcamos como condensadores con la letra C no pueden tener continuidad a tierra. Esto es una medida también rápida que yo puedo hacer. Yo coloco una punta a tierra y rápidamente toco los condensadores. En un lado sí, en el otro lado no. Este que es un condensador, los que aparezcan con la letra C en el plano solo pueden tener continuidad a un lado. Si tienen continuidad a ambos lados está en corto, y esta también puede ser una falla. Entonces así rápidamente hago un diagnóstico. Pero ya cuando yo quiero medir los filtros, una medición rápida es también en la escala de medición de continuidad. Yo los coloco de lado a lado y me tiene que dar continuidad. Si un filtro de estos no da continuidad de lado a lado, yo tendría que reemplazarlo. En este caso yo puedo hasta hacer un jumper y la línea pasaría hacia el display y nos mostraría los colores, pero quedaría desprotegida esa línea en caso tal de interferencia. Entonces nos puede distorsionar la pantalla, se puede cambiar de colores en determinados casos porque no tendría el filtro que está cumpliendo esa función. Todo lo que son filtros, por ejemplo estos de acá que están en la línea de la luz de fondo del display, tienen que tener continuidad en ambos lados. Si no tiene continuidad, está dañado,
y yo tendría que reemplazarlo. Todo lo que aparecen como filtros o bobinas deben de marcar una continuidad de lado a lado, como lo podemos analizar acá. Si no lo llega a hacer, tal bobina está dañada o filtro y tendría que reemplazarlo, o tendría que entonces practicar un jumper, pero ya sabemos, van a quedar desprotegida esa línea en caso tal de que se presente una interferencia. Ya si quiero mirar si el filtro está cumpliendo la impedancia que es, yo puedo colocar la escala de medición de resistencias, de ohmios, y voy a medir aquí en este caso cuánta impedancia o cuánto ohmiaje me está marcando 3.3 ohmios. Ahí podemos mirar cada uno de ellos, me marca 3.3 ohmios aproximadamente cada línea. Ahora las bobinas, estos otros pequeños filtros, me marcan 0.8, y vamos a ver que analizando los otros componentes me van a cambiar algunos valores ahorita cuando pasemos al iPhone 6 y al iPhone 6 Plus, pero que aquí estamos teniendo en cuenta. Por ejemplo me marca 0.4 ohmios, no es ni kilo ohmios, es 0.4 ohmios. Entonces es una referencia que yo puedo tener para poder analizar si están cumpliendo la función original a la cual están establecidas en este momento. Las resistencias que están ahí mismo cerca, por ejemplo esta que está acá, que es de 100 kilo ohmios, y esta otra que está aquí arriba, esta de acá. Entonces tomamos el multímetro, en este caso este es autorrango, solo escojo el símbolo de resistencia o símbolo de ohmiaje, y entonces él automáticamente me arroja el valor. Si tengo un multímetro de estos, tendría que colocarlo, si es de 100K, tendría que colocarlo en la escala de 100 para que no se pase y no me salga aquí un error de lectura. Entonces lo coloco en la 200K porque ya sé que es una resistencia de 100 y se va a pasar si la dejo en 20K. Ahora vamos a mirar si esas resistencias están bien. Las toco y me marca 100 kilo ohmios exactamente, no importando la polaridad en la cual toque la resistencia. Ahí pueden ver, si invierto las puntas es igual. Aquí vemos aproximadamente, en este caso están los 100 kilo ohmios, hay 95, 96. Todo esto, medición de componente, lo tengo que hacer sin tener conectada la batería, Si yo conecto la batería, entonces no haría nada, porque me daría un error en la lectura. Así mido todos los componentes. Ahora lo que tengo que mirar, si ya tengo una falla, es mirar si los voltajes están llegando y si el procesador está teniendo comunicación con el display por medio de la línea de datos. Lo bueno de estas revisiones es que en todas las líneas, ya sean de datos o de voltajes altos, yo voy a poder medir lo que está pasando en la línea, y esto me ayudará a entender si está funcionando, si está conectado o no. Para ello voy a conectar una punta a tierra de la board. Ahora sí tengo encendido el teléfono, lo tengo conectado para poder tomar unos voltajes que me van a indicar si todo está bien o esa línea a la cual estoy dudando que tengo una falla está generando ese error. Y tienen que estar presentes cuando yo activo la pantalla, deben de estar esos voltajes que están acá, un voltaje negativo en este componente, en estos condensadores, y el voltaje positivo acá en estos otros dos, y cada uno de ellos pues tiene su nombre y su referencia en el plano de los que nosotros hemos analizado. Si un voltaje de estos no está, entonces de una yo tengo que mirar
la línea y el plano para saber qué está pasando, si es un condensador, si la línea internamente se desprendió o algo ha sucedido con alguna de esas líneas. Entonces empezamos a analizar voltajes de aquí, de este sector hacia allá, para que usted pueda saber qué hacer en caso tal de que tenga una falla. Acá hay un voltaje alto que es el ánodo, es un voltaje que cuando no está conectado al display es aproximadamente 16 voltios, cuando está conectado llega a 11 voltios y es el que le da el voltaje alto para iluminar los LEDs. Aquí entonces encontramos el voltaje 1.8, ese sí está presente activo o en ahorro la pantalla. Es el voltaje PP1V8, un voltaje que alimenta muchos componentes, está acá alimentando cada uno de ellos, alimentando la resistencia por un lado, la resistencia de 100K. Acá podemos analizar, esto me sirve para tener referencia en caso tal de una falla, yo saber qué puedo hacer y qué puedo diagnosticar. Aquí está el voltaje de 5.6, un voltaje positivo. Y aquí el voltaje negativo de menos 5.6 que aparece en el plano. Pero ¿cómo voy a saber si la línea está fallando o no está fallando? Porque como acá vemos que está conectado al display, pues es obvio que nos van a aparecer unos voltajes y va a ser más fácil interpretarlo. Pero ¿qué tal si tengo una falla real donde yo no sé cuándo la pantalla está activa? Pues es muy fácil. Para saber si está activo, si yo enciendo un teléfono, me llega un teléfono con una falla porque no hay imagen, pero el cliente dice que sí entran llamadas, que acá cuando movemos el de silencio se activa el vibrador, como ustedes lo ven ahí, que se mueve. Yo sé que el teléfono está vivo pero no está dando imagen, ya puede ser por la luz de fondo, el backlight, o puede ser por alguna línea de datos. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo sé si está activo? Yo acá lo bloqueo y lo desbloqueo. Pero ¿cómo sé cuando está activo para poder tomar los voltajes? Porque desactivado algunos voltajes aparecen. Entonces toco la línea, que es la línea del ánodo de los LEDs. Cuando yo la activo, ustedes pueden ver aquí cuando lo desbloqueo, oprimiendo el botón de power, me aparecen los 16 voltios. Ahí sé que está activa la pantalla, ella vuelve y se baja porque entra en ahorro de energía. Estos dos son los ánodos, los cátodos, perdón, cátodo 1 y cátodo 2. Aquí no me va a marcar ningún voltaje porque resulta que como no está conectado el LED, que es por donde retornan, circulan por los LED y salen por este otro sector. Entonces acá por ejemplo ya sé que está activo. Entonces cuando esté activo rápidamente voy a mirar si la falla está en la línea de datos. ¿Cómo sé? Pues si tiene comunicación estas líneas con el procesador, mire lo que va a suceder. Cuando está acá hay 0 voltios, pero cuando lo desbloqueo debe aparecer un valor. En este caso en la escala de medición de voltios me marca 213 milivolts. En esta línea de datos negativo, en este caso dato 0, creo que este es dato 0. Cuando tocamos la otra y lo desbloqueamos me muestra 200. Si yo lo desbloqueo, yo sé que está encendido porque ya moví el de vibrador y aparece que vibra. Y acá no me aparece nada, o el filtro está dañado, no está teniendo continuidad. Entonces a un lado pruebo acá. Si acá me marca un valor, pero aquí al otro lado no me marca, entonces el filtro puede estar dañado, puede estar defectuoso. Si acá recibe, porque ustedes pueden ver que recibe 212 y deja pasar 213, lo mismo. Entonces si pasa acá pero al punto del conector no llega, yo ahora toco el conector y no llegara, pero aquí sí está mal soldado, se dañó la pista interna, haría un jumper de acá a acá.
Si es el filtro lo reemplazaría, daría un jumper y daría solución, pero quedaría sin protección, sin ese filtro. Así es cada una de estas líneas, así voy probando. Ahora la otra línea que está acá tiene uno más alto, en este caso es de 576 milivolts. Cuando toco la otra me marca algo similar, pero ojo, si yo lo tengo en ahorro de energía no me va a mostrar, el teléfono tiene que estar encendido. Así voy a determinar fácilmente una falla sin necesidad de herramientas costosas y para diagnosticar lo que nosotros podemos hacer con simplemente un multímetro. Acá podemos analizar que está teniendo respuesta desde el procesador. Si esto estuviera dañado, aquí no llegaría ninguna variación de voltaje y yo ya sé que está fallando el procesador. ¿Qué hago? Abro el plano y miro en qué sector hace contacto estas líneas con el procesador. Puedo resoldar solo esa esquina, tratando de que si esos valves no están haciendo contacto, puedan tener contacto sin tener necesidad de resoldar completamente todo el procesador. Puede ser un caso. Sin embargo, por lo general siempre dañan los filtros y las líneas cercanas. Ahora esta otra línea, vemos acá que también me marca 575 milivolts. Vemos que la negativa es más alta que la positiva. Ahí lo podemos analizar. Siempre la negativa es más alta que la positiva en todos los casos que medimos. Pero estos voltajes van a estar activos solo cuando la pantalla esté conectada. Si la pantalla no está conectada, no irán a aparecer esos voltajes ahí. Aquí vemos que si no me llegara en la pista 3 un voltaje alto, entonces puede ser el filtro o la línea completa. Ya tendría que girar la OAR y seguir analizando el plano desde donde salen los voltajes para su correcto funcionamiento. Aquí de una interpreta que el display no está conectado y muchos voltajes se deshabilitan. ¿Quién deshabilita los voltajes? Pues el PMU de display, que es el administrador de voltaje para su correcto funcionamiento. El controlador de la luz de fondo, ese sí no se desactiva, esté o no esté el display, pero los voltajes que tienen que ver con el funcionamiento del display, si están todos deshabilitados, si yo no tengo conectado el display. Acabo de conectar el display solamente para mostrar que ahora sí los voltajes aparecen en las líneas. Voltaje -6 que hay acá, en respuesta a que el display sí está conectado y está teniendo comunicación con los controladores de voltaje que requiere. Si no estuvieran esos voltajes, entonces ahí sí ya tengo que girar la OAR y revisar los otros líneas que van a los componentes. Algo muy importante también en la medición de una falla de luz o de display es revisar la bobina y el diodo que está cerca al controlador de la luz de fondo, y aquí vemos el PMU, que es el voltaje que alimenta ya lo que tiene que ver con los colores del display. Una medición rápida es medir voltajes en ambos lados de la bobina. Acá tengo una pinza conectada a tierra y la otra que está tocando la línea que quiero investigar. En este caso no está ni siquiera encendido el teléfono, solo conecté la batería y ya ese voltaje tiene que estar acá. Si ese voltaje está en un lado de la bobina, pero en el otro lado de la bobina no está dañada la bobina. Si el voltaje está en el otro componente importante, el diodo, si está en un lado del diodo, pero en el otro lado el diodo no está, también hay una falla que nosotros tenemos que analizar para poder dar solución. Aquí vemos una pequeña diferencia que pasa a través del diodo. Acá llega un voltaje de 3.806 milivolts, al otro lado pasan 3 voltios 793. En los otros puntos donde tiene que estar el voltaje es la misma, lo que nos indica el plano, donde hace contacto la línea PPBCC Main, que es una línea importante, alimenta muchos componentes, entre ellos los que tienen que ver con el display.
Entonces, si un display está en corto, puede bloquear esa línea y no dejará encender el teléfono. Por eso a veces cuando llegan teléfonos que no encienden, yo les desconecto el display e intento encenderlos, porque si un display o un touch está en corto, o una de sus líneas internas, puede generar que el teléfono no encienda. Apenas el teléfono encendido, se activa un voltaje al otro lado del diodo alto, que es el voltaje que tiene que ver con los LEDs. Aquí ustedes pueden analizar, está un voltaje similar al que estamos analizando, pero ahora atraviesa el diodo y el diodo opone resistencia a ese voltaje para que se devuelva a ese voltaje que ha sido elevado. Como acá no tenemos el botón de power, entonces me toca despertarlo acá con el cable. Bueno, aquí podemos notar la importancia del diodo. Por ejemplo, podemos analizar que a un lado del diodo, acá por donde entra la línea PPBC mains, hay un voltaje similar de la batería, pero al otro lado está el voltaje alto. El voltaje alto que tiene relación con la línea ánodo de los LED que dan la luz. Aquí voy a hacer un resumen muy rápido de lo que puede pasar si alguna de las líneas fallan. Aquí tenemos en hilera 4 líneas importantes. Tenemos de primero en este condensador tenemos la línea PN5B7 SAGE ABDDN. Tenemos el segundo condensador que está ahí bajando, que es la línea Chestnut, y tenemos el otro condensador con el voltaje PP5B7 SAGE, y por último el último condensador que está ahí es la línea PP5V7 LCM, que es este de acá. Entonces, cuando alguna de ellas tiene una interferencia, aparece algo extraño en la imagen, muy probablemente puede ser el controlador, este PMU, que tiene referencia a los voltajes de la pantalla. Entonces, analicen qué pasa cuando esta línea de voltaje negativo está en corto. Podemos ver que salen unas franjas verticales en la pantalla. Cuando es la línea hace un pequeño corto y de una hace reiniciar el teléfono, lo hace entrar en un corto bastante grave, y esto puede presentarse en caso tal de que estemos funcionando el teléfono, lo estemos revisando, o el cliente diga que está revisando el teléfono, de un momento a otro la pantalla se pone distorsionada o cambia a color rosado y de ahí se apaga. Entonces vamos a tener referencia que muy probablemente es la línea de voltaje Chestnut. La línea de voltaje PP5V7, que es esta de acá, la que le sigue, esta línea cuando está con interferencias, ya vamos a ver que nos presenta, pero en cada una de ellas hay un voltaje importante, un voltaje que nos indica lo que puede estar pasando. Acá, por ejemplo, cuando esta está en corto, ustedes pueden ver que se presenta un reinicio en la pantalla y un corto que no dejaría encender el teléfono. Aquí aparece el voltaje de 6 voltios. Aquí el PPBC main es el mismo voltaje que hemos estado hablando. Cuando aparezcan rayas en la pantalla, muy probablemente puede ser un voltaje de esta línea que nos indica una distorsión en la pantalla, porque muchas veces nos preguntan qué hacer con estas fallas y no encuentran solución y no saben ni qué componente es el que está ocasionando tal falla. Entonces ahí podemos analizar que cada una de ellas puede llegar a presentar. Ya cuando es pantalla azul, por lo general nunca cuando es pantalla azul es un problema con el display, sino con las líneas, que tienen que ver acá con lo que ya hemos explicado varias veces en el canal, que es cuando por error humano se coloca un tornillo más grande acá, y las líneas que van internas, que más adelante vamos a hablar de ellas, que tienen comunicación con el procesador, la memoria y diferentes IC, queda en corto, hace generar una pantalla azul y un error de restauración en iTunes o de software. Bueno, acá tenemos ahora la explicación del backlight o la luz trasera, la luz de fondo. Esto lo venden para poder ser reemplazado también. Viene toda esta pieza completa de atrás
y simplemente pues se solda el componente acá donde va el flash y se cambia. Esto también se hace cuando se cambia el visor y se mancha el display, se cambia la luz completa trasera y ya el display queda otra vez perfectamente. Para nosotros probar si es una falla de esas que tenemos, por ejemplo acá tenemos la fuente de alimentación y vamos a alimentar ese componente con un voltaje de 11 voltios, ya yo lo puedo alimentar. ¿Qué voy a hacer? Pues como ya tengo el plano, yo ya sé cuál es la línea ánodo. La línea ánodo es la positiva. En este caso la ánodo, yo hago interpretación con el plano y le hago un seguimiento a las continuidades, pero ustedes aquí ya para que lo sepan, el ánodo es esta primera y el cátodo 1, ahí lo vemos, y el cátodo 2. Entonces cuando coloco el contacto en el ánodo y en el cátodo debería de prender una. Por eso cuando tengo una falla de que la luz se ve muy débil o que solo se ve en un sector la pantalla la luz y en el otro sector no se ve, es porque uno de los cátodos está dañado, la línea no está teniendo continuidad y algo sucede. Cuando conecto acá el ánodo y el cátodo a uno de ellos, podemos ver que alumbran una serie de LEDs. No alumbran todos, alumbran intercalados. Ustedes lo pueden ver, alumbra este, pero los del medio no. Cuando cambio la aguja del cátodo al otro lado, alumbran los otros que ahorita no encendían. Si lo llegara a tocar los dos, deberían de encender todos completos. Vamos a ver si lo logro tocar. Ahí lo ven, ahí encendieron todos completamente. Todos. Y esto se debe a que el ánodo es la positiva y tiene dos líneas cátodos para alumbrar dos series de LED. Por eso a veces vemos que se ve en un sector pero en el otro no, o a veces vemos que se ven como espacios en los LED, es porque un solo sector está encendiendo y el otro no. Pueden ser varias fallas, puede ser el flash de los LED, puede ser que esté dañado, se puede reemplazar. Lo otro es que puede ser que las líneas de los cátodos desde el conector hacia el controlador de luz o al controlador de backlight, entonces alguna de esas líneas daña alguno de sus componentes. Ya revisaría con el plano cuáles son, revisaría los componentes, si son condensadores, resistencias, cuáles son su valor. Por lo general siempre dañan la bobina, el diodo o el mismo IC controlador. Por reemplazar un backlight es muy fácil, simplemente con mucho cuidado en el borde vamos a levantar que salga la capa completa. La capa completa son una serie de capitas de cintas que nosotros necesitamos. En este caso está la que está reventada, así como lo pueden ver ahí, está reventada, por eso no alumbra. Y simplemente de un display que ya no usemos podemos obtener el repuesto. De aquí una parte de estas tratamos de que salga completo, porque si no va a ser un poquito complicado donde se nos desorganicen cada una de las capas internas del mismo esto. Ya lo venden nuevo también para que sea más fácil cambiarlo. Simplemente colocamos el cautín en los LED horizontalmente, ya lo desoldamos, los probamos afuera, los probamos que todavía alumbren en el mismo orden. Entonces vendría ahora el ánodo aquí a este otro lado. Ahí vemos cada uno de los puntos alumbra con 10 voltios que estoy dando, suministrando entre unos 12 voltios aproximadamente. Ahora el display que tiene el backlight dañado, simplemente le monto el otro. Digamos lo que este está perfecto.
y simplemente vuelvo y lo soldo. ¿A qué temperatura lo soldo? En este caso el cautín lo tengo hace mucho rato acá conectado y lo estoy soldando a toda la temperatura que el cautín me da. En estos casos yo no gradúo la temperatura del cautín, lo que quiero es que solde rápido y sea fácil adherirlo, entonces no tengo que ponerme a bajarle los grados al cautín. Lo guío, solamente lo enfrento bien. Veo que las soldaduras queden bien alineadas. Si quiero puedo tomar una pinza y sujetarlo para obligarlo a que permanezca unido. Y vamos a ver si sí funciona. Bueno, aquí lo estamos analizando después de que hemos cambiado el backlight. Ahí lo podemos analizar, este que estaba roto. Hemos podido solucionar este display que no funcionaba porque tenía dañado ese conector. Es muy fácil de cambiar, simplemente voy a tener precaución cuando vuelvo y lo tape, que no haya pérdidas de luz, porque si hay pérdidas de luz, cuando yo abra la imagen, se van a ver las partes que van a necesitar más luz por la pérdida de luz. Por ejemplo, si aquí lo desbloqueo, vamos a desbloquearlo, y yo abro un poquito el backlight, ustedes van a ver que hay una pérdida de luz. Y se puede notar en la pantalla, se van a ver sectores oscuros porque hay una pérdida de luz. La pérdida de luz es esto. Esto también me indica, mire, cuando a veces han llegado teléfonos muertos que supuestamente no salen nada en la pantalla, yo los destapo y miro si el backlight está encendiendo. Si el backlight está encendiendo, yo lo bloqueo, digamos, lo bloqueo. Él apaga la luz, pero cuando lo activo vuelve y lo enciende, aunque acá no muestre nada, porque es que esta pantalla es muy oscura y así el backlight no es como los teléfonos normales que cuando él está encendido se ve blanco. En este caso se puede ver, a veces si no prestamos atención se puede ver totalmente oscuro así él está encendido. Entonces si yo tengo un teléfono supuestamente muerto, a veces reviso si el backlight está encendido. Y si entra en ahorro de energía cuando lo desbloqueo y lo bloqueo, quiere decir que la que está fallando es el controlador. Presten atención, el PMU, el que administra los voltajes, hacia el display para excitar cada píxel. Porque cuando es la línea de datos, entonces salen rayas, salen colores, pero cuando sale oscuro es la línea que tiene que ver con el panel completo. Cuando entonces veo en el fondo la imagen, pero no hay luz, entonces ya sé que es el controlador de luz de fondo al que tengo que revisar cada una de esas líneas. Bueno, acá quiero hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con las fallas de display en el iPhone 5S. Acá un breve resumen. Acá vemos que cuando hay una falla en el display en el iPhone 5S pueden ser por tres factores principales. Uno, las líneas que tienen que ver con el bus de series MIPI, que es un bus de datos que se comunica desde el procesador hacia el módulo del display, dividido en tres sectores: en data 0 negativo y positivo, data 1 negativo y positivo, y la línea CLK positiva y negativa. Después está el segundo factor, que pueden ser las líneas que vienen del PMU del display. Es un IC que está gestionando el voltaje para excitar los segmentos RGB de los píxeles del display, los cuales son los que nos dan los colores en la pantalla. El tercer factor puede ser la línea backlight, que es el de luz de fondo, que viene desde el microchip controlador de iluminación, el cual tiene el ánodo y tiene dos cátodos, cátodo 1 y cátodo 2. Entonces, esos tres factores implican. Ahora quiero hablar simplemente de las líneas de datos. Cuando las líneas de datos están fallando, que llevan un filtro
múltiple, o sea 2 en 1, que está acá debajo del conector, ahorita lo vamos a ver. Entonces se puede presentar esta falla. Si tenemos una falla en un iPhone 5S que nos sale la imagen con rayas o sale la imagen como un televisor dañado, esto se debe a que en la línea data 0, en la línea negativa, está fallando ya sea el filtro, la línea o el procesador. Cuando tengamos esta falla se debe a la línea data 0 en la parte negativa. Ya la línea de datos positiva de data 0, línea de datos de data 1 negativo y positivo y la línea CLK, cuando fallan solamente vamos a poder saber que está prendiendo el teléfono porque va a iluminar el backlight, pero no nos va a dar imagen. Como la pantalla del iPhone es una pantalla retina, tiene una tecnología en lo cual es muy oscura, y aunque la pantalla está prendida, no es como los displays normales de los celulares que cuando el backlight está bueno, entonces nos da pantalla blanca. En estos casos, así esté bueno el backlight, nos va a salir de todos modos la pantalla negra. ¿Cómo solucionar esto? Es muy fácil. Después de que aprendamos bien lo del curso y conozcamos todas las líneas y cada uno de los comportamientos, entonces yo puedo determinar fácilmente. Acá es donde están los filtros. Estos filtros están para evitar interferencias en las líneas. Aquí ya vamos a mirar. Yo puedo hacer un jumper en estas líneas y se va a solucionar. Ahí yo ya tengo todos los filtros retirados porque quería regalarles esta explicación. Y acá ven que por un simple filtro o una línea que esté fallando desde el procesador, el display no nos va a funcionar. Algo también muy importante que nadie relaciona con una falla de display es que la línea del bus de datos de serie MIPI, en la línea de CLK positivo y negativo, si alguna de las dos no está teniendo comunicación con el display, hay humedad, hay sulfato, está deteriorada la línea o se fisuró por un golpe, aunque todo esté bien, memoria NAND flash, procesador, el IC de power, voltajes principales no estén a tierra, condensadores estén bien, pero si solo esa línea no tiene sincronización entre el procesador y el display, el teléfono no va a dar apertura para inicio. Tengo conectada la batería, tengo conectado el display, tengo acá este botón que me sirve de power porque tengo todo ese ensamblado. Le doy al botón de power y el teléfono no enciende. El teléfono no enciende y tampoco enciende la luz de fondo. Entonces, con algo tan sencillo como saber que esa línea es importante y que ustedes deberían de haberlo sabido si ya han hecho otros cursos, porque nosotros acá simplemente pues queremos compartir lo poco que sabemos para que ustedes puedan tener reparaciones exitosas. Acá voy a hacer un jumper a la línea CLK, simulando que tiene el filtro ahí y que la línea está pasando de un lado al otro. Vamos a ver si ya la logré conectar. El teléfono debería encender. Voy a desconectar otra la batería. Si me quedó bien hecho el jumper ahí, al menos provisionalmente, debería encendernos. Esto lo hago para que ustedes sepan lo importante de una simple línea de sincronización del reloj, de un componente, un módulo muy aparte de lo que tiene que ver con un funcionamiento de encendido en otro teléfono. Los iPhone manejan un sistema operativo diferente, con unos tipos de escalada de registro diferente a los demás. Por eso, fallando una línea de CLK, simplemente faltando el filtro, el teléfono no le va a conectar al computador, no va a ser restaurado ni reconocido por el computador, no va a mostrar ningún signo de vida, simplemente por una línea de sincronización. En el iPhone 6 es muy similar la medición. Vamos a colocar el multímetro en la misma escala de medición de ohmios. Dependiendo del multímetro pues va a ser un poco más preciso que otros, pero siempre nos va a arrojar una lectura similar. Acá vemos 3.2 ohmios, 3.3, 3, 3, 3.4,
3.4, 3.3 y 3.3. Igual también cuando reviso los filtros o las bobinas que están a este lado, me marca 0.7 ohmios, dependiendo 0.3, 0.8. Esto nos indica un valor. Ya la medición de escala de continuidad es una medición un poco más visible, más rápida. Yo rápidamente puedo acá saber si está teniendo continuidad de lado a lado, y esto me indica que está bien el filtro o la bobina que estoy revisando. Como ustedes pueden ver acá, aunque aquí falta un componente, el teléfono enciende y funciona normal, porque esto es un condensador el que va acá. Si usted analiza el plano, acá va un condensador, y esto sirve para aclarar algunas dudas, porque pensamos que porque faltan algunos componentes entonces esa es la falla. No, si yo tuviera una falla de display y acá faltara ese componente, igual no sería él el culpable. Puede ser un filtro, puede ser la línea que viaje al IC o al componente que lo está administrando. En este caso, recuerden que estos condensadores con las bobinas o los filtros que están ahí están para ayudar a evitar interferencias que se puedan presentar dentro de la board y no distorsionen la imagen ni nos aparezcan rayas o algunas interferencias en lo que estamos mirando. En este caso la configuración iría así. Esta es la línea de ánodo según el plano. Arriba entonces estaría la línea cátodo 2, y al lado de la ánodo está la cátodo 1. Entonces esta es la que va a traer siempre el voltaje alto. Por ejemplo, apenas yo conecto la batería en la board, me tiene que aparecer un voltaje en la línea ánodo, un voltaje similar al de la batería. Vamos a ver si esto se cumple. Si no está ese voltaje, entonces yo tengo que investigar ya el controlador de iluminación, si está en corto, si está desprendido o si hay algún componente que esté fallando. Aquí vemos que cuando mido en la línea ánodo aparece un voltaje. Si yo le doy al botón de power, vamos a ver si se activa un voltaje. En este caso, bueno, este teléfono está para restauración de software, entonces está en modo FU, no va a encender, pero este que sí tengo acá, vamos a hacerle aquí la revisión a esa línea. Cuando yo reviso la línea ánodo, yo tengo ahí el multímetro, lo desbloqueo. Ustedes ven el voltaje con el que trabaja estos LED es de 20 voltios al vacío, o sea, sin conectar la pantalla. Si la conectamos puede caer por ahí a 15 o a 16 voltios, lo cual me indica que para yo hacer la prueba del backlight tengo que hacerlo con un voltaje similar a este. Por ejemplo, tengo que poner la fuente de alimentación a toda para poder probar ese componente. Ya sabiendo entonces cuál es la línea ánodo, yo fácilmente voy a poder hacer pruebas. Vamos aquí ya sabiendo la configuración, yo tomo el plano y ya sé que según como conecte allá va el orden. En este caso el ánodo sería este acá, cátodo 1 y cátodo 2. Entonces acá debe tener continuidad con estas líneas de acá. Si no hay continuidad, puede ser la falla de que el display no nos esté dando luz en la pantalla, y por ejemplo en el iPhone 6 la pantalla es costosa y simplemente por esta falla yo voy a poder solucionarlo y voy a poder cobrar bien, ya que estoy dando una solución acá a esta falla y salvando un display original. Entonces alguna de estas debe tener continuidad. Acá lo vemos. La primera, la ánodo, tiene continuidad aquí a este punto, entonces estamos correctos con el plano. El cátodo 2, vamos a ver si la de abajo o la de arriba. Aquí vemos que el cátodo, tendríamos que mirar el plano para saber con precisión. El cátodo 2, entonces si es la línea abajo. Aquí vemos que cuando
y el cátodo 1 es la que está al lado del ánodo, está acá. Ahora con esa información yo ya puedo probar, saber a dónde tengo que poner las puntas de la fuente de alimentación, porque estoy colocando un voltaje alto. Entonces, ánodo es positivo del cátodo, ánodo es el positivo de este diodo LED o de esta serie de diodos, y acá ya solamente toco la línea. Ahí ustedes pueden ver cómo se ilumina por sectores. Alumbra este sector cuando toco el cátodo 1 y alumbra el sector de acá cuando toco el cátodo 2. El ánodo siempre está ahí fijo, que es el voltaje alto. Estoy alimentándolo con 15 voltios, esta fuente de alimentación es de 15 voltios a 1 amper, pero esto solo consume, cuando lo conecto, consume muy poco, puede llegar a consumir 50 miliamperios o hasta menos inclusive, pero el voltaje de trabajo es más alto en el iPhone 6. Bueno, en este caso vamos a enfrentar una falla real. Tenemos este iPhone 6 que llega porque en el fondo, cuando le damos al botón de encendido, vemos el logo de Apple, la manzanita allá en el fondo. No sé si ustedes lo alcanzan a lograr ver, y ahorita vemos cuando pasa la pantalla ya principal, donde pues va a aparecer la interfaz ya gráfica, y vamos a analizar si lo aprendido en la clase nos va a servir para poder diagnosticarlo. Sin embargo, voy a esperar que pase para que lo puedan analizar. Ahí ya pasó a la pantalla principal, pero no podemos analizar nada, ni está funcionando la luz de fondo. Inclusive si no alcanzamos a ver porque la pantalla está muy oscura o algo, vamos a creer que el teléfono está encendiendo, pero como les expliqué, cuando uno mueve el botón de vibrador o de silencio, entonces podemos sentir que vibra y sabemos que el teléfono está vivo, que lo que no nos está dando es display. Para ello, entonces vamos a hacer aquí la revisión de qué está sucediendo. Puede ser el display, puede ser la línea de backlight, o puede ser entonces los componentes que tienen relación con el circuito de luz. Hago la primera prueba de voltajes, que está en la línea del ánodo de los LEDs del backlight. Ahí vemos que está llegando el voltaje inicial, pero cuando le doy al botón de power, lo primo, no está elevando los voltajes, y eso es lo que no me está dejando encender la iluminación en la pantalla. Entonces ya sé que con el plano eso me indica que tengo que ir a los componentes o a las líneas referentes a ese voltaje. Pero quiero hacer primero una demostración de que sí puede ser esa la falla, y para ello entonces voy a tomar el display, voy a soldarle unos cables y voy a iluminarlo como cuando enseñábamos en el curso de tablets, para estar seguros si la falla es por el backlight. Como ya sabemos que el ánodo entonces es el positivo, pues voy a soldar un cablecito ahí, y el cátodo voy a soldar a cualquiera de los dos me dará al menos media vida en la pantalla. Voy a alimentar el voltaje aquí en esto con 15 voltios en el positivo y negativo con la fuente de alimentación, y voy a encender el teléfono y voy a ver si me da imagen perfectamente. Entonces 100% seguro que la falla está en la línea de backlight. Listo, a lo que le doy voltaje, entonces esto me confirma que el backlight sí es el que está fallando, y tengo que entonces revisar esa línea. Entonces vamos a revisarla, a ver qué encontramos. Esto es lo que estoy haciendo, estoy alimentando la línea del backlight directamente con la fuente de alimentación por aparte. Aunque ustedes ven, lo estoy alimentando con 15 voltios de la fuente de alimentación, no alcanza para tener una buena intensidad, y lo otro es que también estoy alumbrando solo una sola línea, o estamos tomando una sola línea. Ahora que ya estamos seguros que la línea backlight es, entonces ahora sí vamos a empezar a quitar blindajes y a revisar. En este caso yo ya quité el blindaje lo quité muy fácil. Con un bisturí fui levantando cada una de las paticas, porque no quiero dar nada de calor, porque sé que ese teléfono ha sido mojado
y eso va a empeorar el circuito, las líneas. Aquí a un lado del diodo está el voltaje, que viene similar al de la batería. Al otro lado del diodo debe pasar en este caso está bien. Cuando active o encienda debería acá subir. Ya lo acabé de dar botón de power y no enciende. Esto se debe a que el sulfato dañó la pista. Vamos a observarlo aquí en el otro microscopio. Bueno, la imagen es un poco oscura de por sí, la OAR del iPhone es muy oscura, muy negra. Entonces este es el diodo. Aquí es donde me está llegando el voltaje. A este lado donde medimos pasa porque el diodo tiene todavía el borde bueno, pero acá está negro donde va soldado. Como acá hay una tensión de voltaje alta, recuerden que son 20 voltios los que aparecen acá. Cuando hay un poco de sulfato la pista se deteriora. En este caso se deterioró tanto que ya quedó negra, sulfatada, y entonces no está haciendo continuidad el diodo con la línea del ánodo que va a elevar el voltaje, o que va a ser el conjunto para poder elevarlo con el IC que está acá, el controlador de iluminación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tratar de raspar la pista, encontrar si todavía está buena para derretir estaño ahí y volverlo a unir entre el diodo y la pista. Si no, tendría que cambiar el diodo. Voy a tratar a ver si lo puedo salvar. Las fallas casi siempre comunes en los iPhone 6, iPhone 5, iPhone 6 Plus es el diodo el que falla, o la bobina que está al lado del diodo, o también entonces por último el microchip controlador de iluminación. Tratando de salvar el diodo, ya encontré la patica que va a ser soldada. Ahora necesito encontrar la base que esté perfecta y logro ver el camino. Ya hace contacto aquí a ese condensador que va ahí. De acá hace contacto, y tratar de que no la recupere, pero muy probablemente la recupere la pista. Si tuviera un diodo a la mano lo cambiaría, un diodo nuevo, pero no lo tengo, entonces vamos a tratar de hacer esta reparación. Pero ya está diagnosticada la falla, es este diodo que está fallando, ya ha perdido conexión con el pad de este sector. Con una aguja muy pacientemente voy a tratar de salvarla. Voy a aplicar este flux. Y vamos a tratar de estañar. Usando un cautín estaño, ya apliqué flux, un cautín normal de punta fina de las que están en las estaciones de calor. Ya el pedazo del diodo, la patica, agarró estaño, la me falta esperar que se adhiera abajo. Listo, logré que el diodo se fijara, aunque hay una bolita de estaño abajo que quedó pegada al condensador en la parte negativa, pero no está haciendo contacto con el diodo. Voy a limpiar para que puedan observar bien. Listo, ya lo he podido soldar. El pedacito está dañado, lo hemos vuelto a soldar a la línea que entra al IC. Aquí en el pedacito de soldadura que me quedó en el condensador, pero con la parte negativa no está haciendo contacto con la parte del diodo. Vamos a probar. A pesar de que soldamos ya bien el diodo, ha sufrido una tensión de voltaje, y acá podemos ver en la parte de arriba del diodo cómo está quemado, lo cual, aunque sí sufrió una tensión de voltaje ahí, también el diodo se quemó. Ahora tenemos que reemplazarlo. Vamos a tratar de cambiarlo.
Ahí vemos como el diodo G. Voy a tratar de sacarlo de esta manera para no tener que aplicar voltaje, temperatura sacándolo, ya que ahí cerca en toda la esquina está el procesador. Voy a sacar este diodo de este iPhone 5 también en el circuito de luz, ya que según el plano este soporta hasta 30 voltios y el voltaje que va a circular por ahí es de 20, entonces muy probablemente nos pueda servir. Estoy tratando con una agujita de quitar la resina, un recubrimiento poco que trae a los lados, para que cuando lo quiera sacar no vaya a poner resistencia, lo pueda sacar con un poquito más de facilidad. Vamos a ver cómo nos va sacándolo. Pues esta barra la tengo de repuesto. Estoy usando 390 grados de calor para retirarlo. Ahí lo vemos. Ya tengo el diodo. Ahora vamos a tratar de soldarlo. Mira, el iPhone 6. Nos tenemos que acordar de la polaridad. Hacia dónde iba la linecita que el diodo trae, una rayita que trae de guía. La rayita la tenía apuntando hacia el IC, o sea que va de esta manera. Hay varios métodos para soldarlo, en este caso voy a tratar de soldarlo con el cautín para evitar dar ese calor que no me gusta dar en esta zona tan peligrosa o tan riesgosa de poder cometer otro daño. Ahí ya lo soldé en una de las puntas.
tratándolo de acomodar un poquito mejor. Esto es una punta normal, las que traen punta fina, que traen las estaciones de soldadura, no es ni, digamos, una especial o algo para que vayan a creer que no van a poder hacer esto en sus locales. Solamente un poquito de práctica. Listo, ya soldado en este lado el diodo, y si tenemos suerte de que funcione a la misma tensión de voltaje que el otro, ya tendríamos solucionado esa falla. Y aquí lo vemos ahora sí funcionando, después de que hemos solucionado el diodo que estaba fallando. Este diodo es muy importante, esta bobina y este microchip controlador de iluminación. Aquí hemos podido dar solución al iPhone 6 después de que no nos quería dar imagen o backlight, y que lo descubrimos haciéndole seguimiento con el plano para poder dar solución. Lo hemos reemplazado por el del iPhone 5S, respetando la polaridad o la guía que trae el diodo con la rayita hacia este sector como estaba soldado el original. Tenemos otra falla acá real. Este iPhone 6 llega porque medio display tiene buena iluminación, el lado derecho desde donde lo estamos mirando, y este lado izquierdo está oscuro. Esto se debe a que, como sabemos que la línea del backlight tiene dos cátodos, entonces un solo cátodo está teniendo comunicación, el otro no. Este display es nuevo, sino que porque se dobló un poquito acá, ya dejó de dar función uno de los cátodos, y con el plano y lo que hemos aprendido, entonces debería de servir para nosotros salvar este display, ya que este display es costoso y es importante pues poderlo salvar, y si fuera una falla de un cliente pues tendríamos ya solución. Lo único que tengo que saber es a dónde hace con el plano contacto esa línea que está perdida. Entonces es muy fácil saber por el multímetro sin el plano cuál es. Ya sé que las líneas de acá, las líneas cerca, son las que tienen relación con la iluminación de fondo. Yo coloco el multímetro en la escala de medición de continuidad y pruebo. El ánodo está bien, tiene continuidad. El cátodo 2, vamos a ver, este cátodo de acá, este de acá, es el que no está teniendo comunicación con ninguno de los otros dos, porque el otro cátodo está al lado del ánodo y sería el segundo. Ahí vemos que sí, tiene relación. Esta línea es la que está perdida y tiene comunicación con el cátodo de acá, el de este lado. Entonces de aquí a acá tengo que hacer un jumper para poder solucionar. Vamos a ver si esto es así. Entonces agarro alambre este que traen los manos libres por dentro. Los manos libres traen un cable muy delgadito que nos sirve para nosotros poder hacer estos jumpers. Entonces estaño primero la punta, lo que ya he explicado. Estaño la punta del cable primero, tengo estaño ahí, uso flux para que se pueda adherir, saco una pelotica, ya tengo el cable estañado. Ahora tengo que soldarlo ahí al flex para poder darle esta solución. Tomo un poquito de flux, junto el cable, no mucho, y voy a tratar de estañarlo ahí. Primero tengo que sostenerlo sin moverlo. Busco un ángulo. Acá se me dificulta un poco que estoy grabando, es más fácil. Busco un ángulo donde quede bien y toco el cable. Miro a ver si quedó soldado. Voy a tratar de buscar un ángulo.
Listo, ahí ya lo tengo. Bueno, ya lo pudimos soldar ahí. Ahora tenemos que soldarlo a la línea que necesitamos reparar. Acá simplemente lo listo, ya debería de funcionar. Vamos a ver si esto es correcto. Si quiere desconectan la batería para volver a conectar el display. Bueno, ahora sí tiene la iluminación completa por este lado que estaba fallando y por este otro. Podemos ver una iluminación uniforme en los dos lados de la pantalla. O sea que vamos a ver, ya no hay una sombra oscura en un lado y en el otro lado no. Ahora hay una iluminación uniforme. La board del iPhone 6 Plus es también similar en cuanto a su comportamiento y medición. Acá vemos que en este caso ya no tiene 4 o 3 como en el 5, 4 en el 6, sino que hay 5 ya filtros en el iPhone 6 Plus, pero es igual, lo vamos a medir en la misma escala de medición. Acá podemos ver, tiene los mismos valores similares, 3.1 ohmios, 3.1, así sucesivamente. También los filtros que encontramos ahí van a tener una medición. Por ejemplo, este de 0.3, .4, 0.7, así sucesivamente. También tienen que aparecer los valores o los voltajes que tienen que ver en la línea de ánodo. En la línea de los datos debe aparecer cierto voltaje que nos ayuda a indicar y a saber si está teniendo respuesta desde el procesador. Lo que aprendimos en el 5 y en el 6 lo vamos a aplicar también en el 6 Plus. Vamos a tener el plano presente y cada uno de los comportamientos de los componentes. Tenemos el iPhone 6 Plus, por ejemplo, cuando activamos ahí está encendiendo y nosotros analizamos el voltaje del ánodo que está en este caso en esta pista. Vamos a mirar. Vamos a darle el botón de power. Cuando analizamos el voltaje en el ánodo, ahí vemos que hay un voltaje de 20 voltios, el cual nos indica que la línea de ánodo está funcionando perfectamente y está llegando su voltaje elevado. Ya cuando entra en ahorro de energía debería de bajar al voltaje similar de la batería. Para saber si la línea de datos está teniendo respuesta, simplemente le mido los voltajes. Ya vemos que un par de dados, una sigue tierra, después sigue otra vez la misma línea de datos. Ahí podemos ver sin ni siquiera desarmar ningún blindaje ni quitar ninguna otra protección, yo ya sé que hay una respuesta de las líneas de datos. Si se nos bloquea, volvemos a hacer el mismo seguimiento. Aquí vemos que cuando ya está en ahorro de energía o apagado el teléfono, deja de elevar los voltajes. Así voy analizando cada una de las líneas de datos y puedo saber cuál no tiene respuesta, y ya ahí sí determinaría qué tendría que hacer. Pero la medición es igual. Si yo tengo, esto es para ya terminar de aclarar algo, si yo tengo el voltaje acá, pero la línea backlight no funciona, reviso los dos cátodos. Si los dos cátodos están teniendo continuidad, pero sigue sin funcionar, yo sé que es el conector. Cualquier mal contacto que haga el conector ya no me dará luz ni me dará imagen, o no funcionará alguna parte. Si yo tengo todos los datos funcionando perfectamente, pero me sale la pantalla oscura, me sale
quizás distorsionada, puede ser que está yendo mal contacto o que internamente alguna línea está fallando. Pero si no está el voltaje, pero si aparecen todos los voltajes normal como los indica el esquemático, abro el esquemático y puedo hacer un análisis de los bloques de voltaje o las líneas de datos y todo está perfectamente. Muchas veces, aunque no lo creamos, el conector con un mal contacto que no haga, a veces de conectarlo y desconectarlos mal, entonces se puede dañar y no hacernos un buen contacto.